Invitamos a todos los niños que pasen a su clase. Gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a darle unos segundos que todos se puedan acomodar. Amén. Hoy quería hablarles sobre el temor a Jehová, sobre el temor a Dios, sobre el temor a nuestro Señor. Este mensaje lo comencé a preparar hace muchos meses atrás, 2 meses por lo menos atrás, cuando con los varones empezamos a estudiar el libro de Proverbios, y me llamó la atención la cantidad de veces que la Biblia hace referencia a este tema, al temor al Señor. Y estudiando e indagando sobre este tema, me di cuenta que todo el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, insisten denodadamente sobre este tema. Pero si continúas estudiando la Biblia, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, insiste denodadamente en el temor al Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, Jesús habló de la necesidad de temer a Dios. En las cartas paulinas, en las cartas apostólicas, menciona por lo menos 70 veces, en forma directa, en forma indirecta, el temor al Señor. Y en el Apocalipsis se nombra 3 veces. Así que en esta secuencia que le he mencionado, me doy cuenta que es un tema importante para el Señor. Un tema en el cual no lo traemos incorporado, es un tema que se habla poco, pero pido al Señor que Él me dé gracia en esta noche para poderlo transmitir con claridad. Yo cuando empezó Gustavo a hacer la apertura dije, Sonamo, me agarró todos los versículos bíblicos, va a predicar él. Pero era porque nos hemos puesto de acuerdo de que la apertura, las canciones y de alguna forma estén en una misma línea de enseñanza. Acompáñame por favor al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Siempre en la majestuosa Reina Valera. Yo soy fiel ahí a la reina. Amén, dijo alguno por ahí. Bueno, eran pocos los amenes, pero bueno. ¿Qué dice aquí? Dice que el principio de la sabiduría, ¿cuántos quieren ser sabios? Amén. Nadie quiere ser necio, ¿verdad? Dice que el principio, por donde podemos comenzar para ser sabios, es que dice el temor de Jehová. En cambio dice los insensatos, los necios, aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, no quieren saber nada con el temor a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice, Proverbios, capítulo 2, verso 1. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, verso 2, estando atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, verso 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, ¿qué va a suceder? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás
el conocimiento de Dios. ¿Qué dice esta palabra? Que para entender el conocimiento de Dios necesitamos buscarlo, necesitamos desearlo. Dice, así como deseas la plata, así como debes desear el conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios es que recién vamos a entender que el temor de Jehová. Entonces el temor de Dios se encuentra en la sabiduría que Dios imparte a sus hijos, en esa sabiduría que Dios imparte a aquellos que le buscan. No estamos hablando de una sabiduría humana, porque dice la Biblia que la sabiduría humana es terrenal y es diabólica. Estamos hablando de esa sabiduría que dice el libro de Santiago, que primeramente es pura, que es mansa, que es buena, que es agradable. De esa sabiduría está hablando. Y dice que cuando encontramos esa sabiduría es que entendemos el temor de Jehová. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? Le voy a dar varias definiciones para que usted pueda tomar nota o pueda entender un poco este concepto. Temor de Jehová es honra, es respeto, es tener una reverencia ante su majestad, es adorarle a Dios con admiración, es obediencia también a su deidad, es reconocer su soberanía, su poder y su santidad. Temer a Dios es tener conciencia. Si me atienden, ahí está. Temer a Dios es tener conciencia de que estamos de continuo frente a su presencia y que cada acción que hacemos, cada pensamiento que tenemos va a ser juzgada por un Dios justo y seremos también recompensados por esto. Vamos al Salmo 139, verso 1, por favor. Tenga esto en mente. Temer a Dios es tener conciencia de que Él de continuo lo ve y lo escucha todo. Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4 dice, pues aún está la palabra en mi lengua, o sea, está ahí, todavía no le hemos pronunciado la palabra, he aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Entonces, amados, Dios conoce todo de nosotros. Nada podemos esconderle a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger, dice la palabra. Vamos con otra definición. Temer a Dios es saber que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, dice su palabra, pero que de ningún modo toma como inocente al malvado. A Dios no se le escapa nada. Si algún día usted tuvo envidia porque el impío progresaba y usted no, sepa que cada uno tendrá su recompensa, dice la palabra. Temer a Dios es saber que Él es misericordioso, pero también de que es un juez justo. Y un día, usted y yo y todos los habitantes de esta tierra daremos cuenta ante este Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice el apóstol Pablo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, no es solamente el pastor, no es solamente los líderes, no es solamente los discipuladores, dice todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Permiso.
dice que vamos a comparecer ante un tribunal. Acá no se está hablando de salvación, ya usted y yo somos salvos. No vamos a comparecer ante el gran trono blanco, no. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por todas las cosas que hicimos en el cuerpo, dice cosas buenas o cosas malas. Y el verso 11 dice, conociendo pues, dice los apóstoles, recién leímos el 10, por favor, si pueden colocar el 11. Segunda de Corintios 5:10. No hay internet. Bueno. Dice el verso 11, dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué están diciendo los apóstoles cuando escriben esta carta? Conociendo que yo tengo que temer a Dios, dice, persuadimos los hombres, pero a Dios le es manifiesto quiénes somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sobre todo cuando somos autoridad, tenemos que hacerlo bajo el temor de Dios. Porque un día yo voy a tener que rendir cuenta por cada mensaje que di desde este púlpito. Usted va a tener que dar cuenta por cada mensaje que escuchó en su vida. Y cada uno de nosotros daremos cuenta por la obediencia que tuvimos a la luz que se nos asignó. Voy de nuevo. Cada uno vamos a rendir cuentas en obediencia a la luz que se nos ha asignado. Por eso el conocimiento de Dios es hermoso. Poder entender los planes de Dios, poder saber qué Dios quiere de mí, pero también conlleva una responsabilidad en nosotros. El decir yo soy cristiano de muchos años tiene una responsabilidad y un nivel de perfección que se espera de nosotros. No se nos fue otorgada la luz para que seamos unos sábelo todo. No se nos ha sido otorgada la palabra simplemente para un conocimiento vano, sino para que demos fruto de lo que Dios nos ha dado. Temer a Dios es no tomar su nombre en vano. Temer a Dios es no poner en boca de Dios cosa alguna que Él no ha dicho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, Dios me dijo. Muchas veces a mí me han dicho, algunos hermanos dicen, estuve orando y Dios me dijo. Guarda, tomemos responsabilidad porque estamos poniendo en boca de Dios palabras. Y eso asume en nosotros una responsabilidad porque estamos hablando en nombre de Dios. Dios me dijo. Tenemos que hacerlo con un temor reverente hacia nuestro Señor. El temor al Señor no es una cualidad con la cual nacemos, sino que tenemos que cultivarla, y esto nos ayuda en el conocimiento de su persona. El conocer a Cristo, como cantamos hace un rato, el conocer de Él, de su obra, de lo que Él espera por mí, me ayuda a tener ese temor reverencial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando le conocemos, podemos amarle más desde una convicción interna. Quien teme a Dios elige vivir en obediencia, por amor y por respeto. Por amor, por cuanto no queremos dañar el corazón de aquel que nos amó primero. Y por respeto, ¿por qué? Por su santidad. Cuando entendemos la santidad del Señor, se tiene que despertar en nosotros un respeto admirable por Él. Recién Emanuel, cuando cantaba, mencionaba el trono de Dios. Dice, día y noche los ángeles y los 24 ancianos
cantando digno, digno es el Señor, santo, santo es Él, y rindiendo sus coronas a Él, un trono de santidad. Por eso cuando usted ora a Dios, usted tiene que hacerlo con un temor reverente a Él. Usted no puede ir con una chiquilineada, podríamos decir, a Dios, con una pavada. Dice que nuestras oraciones llegan a través de Cristo al trono de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que redime nuestras oraciones, porque dice que no sabemos cómo pedimos. Pero hay un trono de juicio, de justicia, al cual solo usted y yo accedemos a través de Jesucristo. Un trono de santidad. Entonces, quien teme a Dios decide vivir por amor y por respeto ante Él. El que teme a Dios decide vivir bajo su gobierno y bajo su voluntad. Porque cuando comprendemos quién es Dios y cuando desarrollamos ese temor, es cuando adquirimos sabiduría, como leíamos recién en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando preparaba este mensaje me acordé, en el año 84, 1984, muchos de los chicos no habían nacido, pero otros sí, gracias a Dios. Así que no me siento solo en este ejemplo. En el año 84 había un movimiento evangelístico muy fuerte en todo el mundo y lo lideraba un evangelista llamado Jimmy Swaggart. La otra vez se lo mencioné a unos jóvenes y me decían, ¿quién? Jimmy Swaggart. En el año 83, 84, 85, fue un evangelista así como Carlos Anacondia, pero un poquito mucho más grande. Lideraba campañas en África, en Nigeria, en Estados Unidos, en México, en Colombia. Estadios llenos de gente. Una unción sobre este hombre. Yo me pasaba horas viendo las campañas evangelísticas de él. Había despertado en mí como un niño recién entregado al Señor, un joven recién entregado al Señor. Era como un ídolo para mí, Jimmy Swaggart. Se te ponía la piel de gallina cuando ese hombre hacía un llamado al altar. Sentías la unción de Dios en él. Y de pronto un día, él hizo una confesión pública de su pecado. Él confesó públicamente que estaba en pecado y que iba a dejar su ministerio hasta que estuviera solucionado esto. Esto fue y afectó muchísimo a la iglesia y sobre todo a mí, que era un niño espiritual en ese tiempo. Y recuerdo que el pastor David y la pastora Edith, yo tuve una conversación con ellos respecto a este tema y ellos me hicieron entender muchas cosas que yo no veía hasta ese momento. Y recuerdo que la pastora Edith me dijo, a este hombre le faltó temor de Dios. Eso es lo que sucedió con ese hombre. Gracias al Señor pasaron los años, él fue restaurado, pudo seguir predicando, pero nunca más ese ministerio fue lo mismo que era antes. Dios ha reservado una unción especial sobre aquellos hombres y mujeres de Dios que se guardan para Él. Él los perdona, Él los limpia, pero no sé por qué razón su ministerio no volvió a ser lo mismo que antes. Hermanos, el temor a Dios es la clave por la cual permanecemos limpios y santos delante de Él. El temor a Dios no es miedo, como dijo hace un rato Gustavo, sino que se trata de un temor reverente. Jesús en Mateo capítulo 10, verso 28, dijo,
no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo a Dios. El impío sí. El hombre que vive fuera de Dios, ese sí tiene que tenerle miedo a Dios. Nosotros tenemos hacia Dios un temor reverente. Pero ¿por qué el impío sí tiene que tenerle miedo a Dios? Porque Dios tiene la autoridad para destruir su alma y su cuerpo en el infierno. Como dijo aquí Jesús, solo Dios tiene ese poder de destruir el cuerpo y el infierno. Por eso es que aquí Jesús le dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Cualquiera puede matar un cuerpo, pero el alma solamente puede Dios matarla. Uno de los mandamientos dados por Dios al hombre es, no tomarás el nombre de Dios en vano. No debemos jurar por Dios, hacer mención de Dios sin ese temor reverente de cual les estoy hablando, y solamente lo utilizamos con un conocimiento previo de quién es Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 18, Pablo menciona una serie de requisitos de aquel hombre que no teme a Dios. Dice que son hombres malvados, ligeros de boca, que insulta, que hacen maldad. Y dice ahí, en Romanos 3, 18, dice que no hay temor de Dios delante de ellos, delante de sus ojos. ¿Por qué se comporta de esta forma? Porque no hay temor de Dios en ellos. En los impíos no hay temor de Dios. Por eso obran como obran. Por eso maldicen, roban, lastiman, hacen daño. Hace poco vi en el noticiero en la mañana de una sala cuna aquí en barrio de Yapeyú que le habían robado los aire acondicionados. Resulta ser que en esa sala cuna iban bebés a la madrugada que las madres las dejaban ahí a los niños para que ellas pudieran ir a trabajar. Y la única calefacción que tenía en esa sala cuna eran esos aires acondicionados. Y unos jovencitos de ahí del barrio, queriéndolo robar, porque no lo pudieron terminar de robar, los destruyeron todo. Y recuerdo que la mujer, la maestra encargada de la sala cuna, lloraba y decía, no lo puedo entender. ¿Por qué hacen tanta maldad? Porque son los hijos de ellos los que vienen aquí a esta cuna. Pero claro, como dice la palabra, el hombre que no tiene a Dios, el impío, no tiene temor de Dios. Entonces hace cosas aberrantes. Como lo que estamos escuchando en estos días, en ese chico que ha desaparecido en Corrientes. Hombres sin el temor de Dios hacen cosas aberrantes y tremendas, peor que los animales. Por eso, hermanos, el miedo nos aleja de Dios, pero el temor nos acerca a un Dios grande y maravilloso. Amén. El Señor Jesucristo, como siempre, es ejemplo para nosotros en todos los ámbitos. Es ejemplo en obediencia, es ejemplo en santidad, es ejemplo en dependencia con Dios y es ejemplo también en el temor de Dios. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de su muerte, dice que fue oído a causa de ¿qué? A causa de su temor reverente. Jesucristo, el Hijo de Dios, esa familiaridad con el Padre no le llevó a él a perder un temor reverente con Dios. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Yo me preguntaba cuando leía esto, algunas oraciones nuestras no son respondidas, quizás ni siquiera sean escuchadas. ¿Hay temor reverente en nosotros? Dice que Jesús
fue oído a causa de su temor, de su temor reverente hacia el Padre. Este tema es muy largo, pero hay muchos proverbios que hablan, dicen que el temor de Dios nos lleva a vivir en justicia. Dice que el temor de Dios nos lleva a tener una vida en largura de días y en años de vida se van a añadir a nosotros. Dice, el conocimiento de Dios es inteligencia. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Escuchaba hace poquito a un pastor que está trabajando en el ministerio carcelario y me decía que muchos de los chicos que comienzan en la delincuencia desde muy joven, escasamente llegan a los 25 años. Se cumple lo que dice la palabra aquí. Dice, mas los años de los impíos serán acortados. Pero somos llamados usted y yo a vivir una vida de reino, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Dice en los libros de los proverbios que el temor a Dios nos hace vivir en esperanza. Dice que el temor de Jehová es manantiales para nuestras vidas. Qué feo que es vivir sin esperanza, pero dice que aquel que vive bajo el temor de Dios vive en esperanza, él y sus hijos. Pero quisiera ir a unos ejemplos bíblicos para que podamos entender un poquito más de qué significa vivir en el temor de Dios y las consecuencias de vivir en ese temor, como así también las consecuencias de vivir fuera del temor de Dios. Si me acompañan, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 1, vamos a leer del verso 15 al verso 21. ¿Lo tienen esos? Aquí habla de cuando Israel estaba cautivo en Egipto y dice que Israel, los hombres y mujeres de Israel crecían y dice que en un momento parecían que llegaban a ser más en número y más fuerte que los egipcios. Y dice que los egipcios temieron de los israelitas. Temieron que no, en un momento no los pudieran seguir subyugando, esclavizándolos. Entonces dice que el faraón, el presidente, el capo, digamos, ahí en Egipto, dice que mandó a 2 parteras para que cuando las mujeres israelitas dieran a luz, ellos, si eran varón, tenían que matarlos. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo, y si es hijas, entonces viva. Dice, pero las parteras, ¿qué pasó? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Dice, y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y dice que Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Saben lo que era desobedecer en ese tiempo? Una orden de Faraón. Era sentenciarte de muerte. Pero ellos temían más a Dios que a Faraón. Y Dios las respaldó. No solamente las libró de mano del faraón, sino que dice que las prosperó a ellas y a sus familias. Las consecuencias de vivir bajo el temor de Dios. Vamos a otra historia, Génesis 39, verso 1 al 4. Aquí hablamos de José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice que lo compró de los
ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, dice, a pesar de que él era un esclavo. Había sido comprado como esclavo. Dice que Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó todo su poder, o sea, entregó todo lo que él tenía en manos de José. Hasta ahí venía todo bárbaro para José. ¿Ah? Dice que a pesar de su condición, Dios estaba con él. Y el egipcio se dio cuenta de que Dios estaba con José. Así que dice que dejó todos los asuntos de su casa en manos de José. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, o sea, hablando de Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Potifar? Dice, no, contra Dios. Allá el problema de José no era con su amo terrenal. Él responde a su amo celestial, a nuestro Señor. Dice, ¿cómo haré tan grande mal delante de Dios? Y ustedes saben lo que sucedió. Dios lo levantó a José y lo puso como gobernador de Egipto para preservar la vida de Israel. Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que vivir bajo su temor, para no desviarnos, para no distraernos. Tentaciones siempre van a venir adelante nuestro. ¿Y qué dice la Biblia de las tentaciones? ¿Que las enfrentemos? No, huyamos. Huyamos de esas tentaciones porque usted y yo estamos para un propósito mayor. Amén. Segunda de Samuel capítulo 12, versos 7 al 12. Tristemente, una historia negativa. David y Betsabé. David, abusando de su autoridad, pecó y mató a un hombre por causa de una mujer. Dice que el profeta Natán fue a David y a través de un relato le hizo pisar el palito, dijéramos los cordobeses, ¿no? Y dice que David dice, ese hombre debe morir. El profeta le dice luego, ese hombre eres tú. Así dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey por sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice el profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, por lo cual ahora, esta es la consecuencia de vivir fuera del temor de Dios. Hay consecuencias. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dice el Señor.
Dios es misericordioso, como dije, lento para la ira, pero no tendrá por inocente al malvado, dice su palabra. Aleluya. Ahora, David dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento de su vida hizo cosas aberrantes. Y ninguno de nosotros, como David, estamos liberados de alguna situación como esa. Nos puede pasar, pero necesitamos preservarnos de esas situaciones para que no nos ocurra. ¿Cómo se pierde el temor a Dios? Eso es lo que quiero desarrollar de ahora en más. Los grandes avivamientos que comenzaron en el Espíritu, ¿por qué se terminaron algún día? ¿Qué pasó con esos grandes avivamientos? En Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. ¿En qué momento se terminaron? Empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne, en contiendas. Lo mismo sucedió con los Gálatas. El apóstol Pablo le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Que habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque se pierde el temor al Señor. Y una de las causas por la cual se llega a eso es cuando diluimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 5, verso 20. El Señor hace una advertencia al pueblo de Israel, y esa advertencia también es válida para nosotros en nuestros días. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y de los que y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que dicen: no es tan grave, no es tan así. Ya te estás poniendo en religioso. De religioso a espiritual hay un abismo, ¿eh? Guarda. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen luz, que de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muchas veces se levantan diferentes opiniones. Yo opino, tú opinas, él opina. Todos opinamos. Pero acá no se trata de lo que nosotros opinamos. Se trata de lo que Dios dice. El criterio de nuestra opinión tiene que ser el criterio del Hijo, como venimos viendo de hace tiempo. No se trata de lo que piensa el pastor Marcelo o lo que piensa la pastora Claudia, se trata de lo que Dios dice. Y cuando nosotros obramos de lo que Dios dice, estamos dentro de su temor. No nos vamos a equivocar. Pero cuando obramos desde nuestra propia opinión, ahí es donde corremos peligro. Se pierde el temor a Dios cuando nos desconectamos de la fuente de toda sabiduría de lo alto. Primera de Corintios 10:23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, ¿cómo hacer para discernir qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica? ¿Cómo hago para discernir lo que me es lícito y lo que no me es lícito? Solamente en los tiempos de intimidad con Dios. Ahí es donde vamos a ser direccionados, ahí es donde vamos a traer claridad a nuestra mente y donde se nos va a decir lo que está bien y lo que no está bien.
lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que me es lícito y lo que me va a edificar. Son en los tiempos de intimidad con Dios. Pero si nosotros nos desconectamos de esa fuente de toda sabiduría, tarde o temprano le vamos a errar. ¿Ustedes saben cómo es que Satanás cayó de ese lugar privilegiado donde él estaba? Vamos a leerlo en la palabra, Ezequiel 28, verso 14. Tú, querubín grande, protector, le habla el Señor a Satanás. Ese querubín grande era Satanás. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dice el Señor. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Uno no se puede imaginar lo que era ese lugar, ¿no? Pero ahí estaba él, en un lugar de privilegio, donde Dios le había puesto. Verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Porque no sé si usted lo sabía, ¿no? Pero Satanás fue creación de Dios. Dice hasta que se halló en ti maldad. Y el verso 16 nos da la clave por la cual a veces se pierde el temor a Dios. El verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te deseché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice, a causa de tus múltiples contrataciones. Uno no cae de un día para el otro. Hoy le aflojas a una cosa, hoy cedes en otra, y cuando menos te descuidas ya estás en el suelo. Por la multitud, dice, la multitud de contrataciones. Por eso esa necesidad de estar sujetos a esa fuente de sabiduría, a esa fuente santa, a esa fuente pura, para estar librados de toda obra del enemigo en nuestras vidas. Solo la intimidad con Dios nos va a preservar en su temor y en su santidad. Amén, iglesia. Solo los tiempos de intimidad con Dios son los que nos preserva en su temor y en su santidad. Invito a los músicos que pasen, por favor. El temor de Dios tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Y ese temor preserva la vida. Preserva la vida de Cristo en nosotros. No hay peor cosa o peor sentimiento de culpa cuando le hemos fallado a Dios. Pero Él quiere librarnos de esa angustia. Él quiere preservarnos para Él. Por eso ha incluido en su palabra el temor a Jehová. No es algo para tenernos cortitos y ahí amedrentarnos. Es para librarnos de todo mal. Ese es nuestro beneficio. Para poder vivir su plenitud y que no haya estorbos en nuestras vidas. Salomón dijo al final de sus días, en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, mire lo que dijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo en la vida del hombre. No lo es una casa, no lo es un auto, ni siquiera es la vida. El todo en nosotros es Dios. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Jesucristo dijo unos años más adelante, si me aman, guarden mis mandamientos. Verso 14 de Eclesiastés dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea
mala. Hermanos, nuestra vida no es el resultado de la suerte, sino la consecuencia de vivir bajo el temor de Dios, de vivir bajo su santidad, apartados para Él. Ese es el resultado de nuestra vida, el resultado de vivir en el temor de Dios. Yo lo invito a ponerse de pie en esta noche. Ya en el nuevo pacto, el apóstol Pablo seguía insistiendo con el temor a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Ese proceso por el cual todos los días nos perfeccionamos delante de Dios, dice, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Usted y yo cada día somos perfeccionados hacia la santidad, pero debemos hacerlo bajo el temor de Dios. El Señor demanda para cada uno de sus hijos que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Él demanda que seamos primero para Él. Usted me pudiera decir, ¿cómo hago para vivir en ese temor reverente? Simplemente amalo. Amalo. Porque el amar a Dios implica respetarlo, implica honrarlo, implica ponerlo por sobre todas las cosas. Esa es la profundidad de amar a Dios, que Él está por encima de todo. Una vez hicimos un curso con Claudia, con unos terapeutas cristianos que hablaban sobre el matrimonio. Y ellos me hablaban que muchas veces ellos habían atendido matrimonios que habían sido infieles. Y había un comentario que muchos de ellos expresaban: yo amo a mi mujer, pero la engañé. Yo amo a mi marido, pero la engañé. Lo engañé. Y ella decía, eso es una mentira, porque el que ama también honra. El que ama es leal. El que ama también es fiel. No podemos separar la honra del amor. El que ama teme a Dios. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos ha jurado amor eterno a cada uno de nosotros. Porque Él hizo un pacto con el Hijo de amarte a vos y amarme a mí. Y Él nos está exigiendo algo que Él no lo haya hecho primero con nosotros. Si le amamos, nos va a ser fácil vivir en ese temor, porque no vamos a querer romper el corazón de aquel que nos ha amado previamente. Hermanos, estoy comprometido 100% con este mensaje, primeramente con mi vida. Porque sé que soy pastor, porque sé que soy influencia. Pero vos también sos de influencia. También tenés una familia, sos abuelo, sos papá, sos mamá. Gracias, Señor. No hagamos caer a uno de los pequeños por nuestro testimonio, por tomar con liviandad esta vida espiritual que se nos ha dado. Vivamos cada día en dependencia del Espíritu Santo para que no llamemos a lo malo bueno o a lo bueno llamemos malo. Para que no traigamos tinieblas a nuestros hogares, sino que siempre traigamos luz. Yo quiero animarte con este mensaje porque se predica poco el temor de Dios. No es esos mensajes para los amenes, pero es un mensaje que lo necesitamos y la iglesia lo necesita para mantenernos puros y santos hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Oremos al Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Tienes un compromiso de amor con nuestro Padre. Tenemos un compromiso de amor con Él.
que nos ha amado con amor eterno, que ha dado la vida de sus hijos. Dice que no escatimó nada a nosotros, sino que hasta su Hijo nos dio, porque de tal manera nos amó a cada uno de nosotros. Señor, queremos responder a ese amor en esta noche, Señor, con entendimiento. Señor, queremos ponernos nuevamente delante de ti, Señor, y decirte: te amamos, Dios. Te amamos, te amamos, te amamos. Díselo con tu boca, hermano, en esta noche. Díselo. Te amo, Señor. Te amo. Expresalo con tus labios. Que los cielos puedan oírte, que las tinieblas puedan oírte, que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada fuera de Él que nosotros necesitemos. Y nosotros respondemos a ese amor con mucho más amor. Señor, enséñanos a amarte en esta noche. Enséñanos a vivir en ese temor reverente, a honrarte, a ser leales, a ser fieles a ti. Aleluya, adoremos al Señor por unos minutos.